Jacques Lecoq. Su legado es su obra. Murió en 1999, pero hizo nacer un tipo de teatro que sigue vivo en su escuela, la École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq, que con más de 60 años es una referencia en la formación teatral. Lecoq desarrolló una pedagogía que toma como punto de partida el cuerpo, el espacio y la dinámica del movimiento, y reinterpretó distintas tradiciones con una mirada del teatro y del cuerpo que hasta ese momento en Europa no existía. Pero ¿cómo fue encontrando Lecoq su pedagogía y cuándo fundó su escuela? Empecemos desde el comienzo. Vamos a los años 20 en Francia. Lecoq nació en 1921 en París y al mismo tiempo y en la misma ciudad, Jean d'Asté entraba en la escuela de Vieux-Colombier como discípulo de Coupeau. Lo nombro d'Asté porque él fue el que acercó a Lecoq al teatro, invitándolo a entrar en su compañía. De hecho, Lecoq no venía del teatro, venía de la gimnasia. Él mismo lo cuenta en su libro emblema, El cuerpo poético, que arranca con un primer capítulo del deporte al teatro. Como se ve que Lecoq descubre la gimnasia y empieza a ver los movimientos, empieza a pensar en la geometría del movimiento, ¿no? Una palabra, movimiento, que le interesaba mucho. Pero volvamos a d'Asté. Él es quien lo hace debutar como actor profesional a Lecoq y quien lo cautiva con el espíritu del teatro de Coupeau, con todo ese interés sobre la expresión del cuerpo y también la máscara noble, que luego Lecoq llamaría máscara neutra y acabaría siendo además fundamental en su pedagogía. Lecoq entra al teatro como actor, pero se va motivando cada vez más con la pedagogía. Y era bueno en eso, no solo como profesor, sino como investigador. Así que también empieza a ganar notoriedad como maestro. En 1948, cuando todavía no tenía ni 30 años, lo invitan a dar clase en la Universidad de Padua, en Italia, país crucial, porque ahí descubre la comedia del arte con todo su mundo de codificación de movimientos y sus máscaras. De hecho, ahí en Padua se hace amigo de Amleto Sartori, un escultor que hacía máscaras de cuero sobre moldes de madera, y que después empieza a colaborar con Lecoq haciéndole las máscaras para sus clases. Sigue en Padua y después de unos años a Lecoq le proponen crear una escuela con el Piccolo Teatro de Milán. Aprovecha la oportunidad y pone en práctica los recursos que venía trabajando. La comedia del arte, la expresión corporal que había absorbido con d'Asté de Coupeau, también la improvisación que le empezaba a traer cada vez más. Y en un momento los del Piccolo le piden que dirija a los actores en una obra de Sófocles, donde Lecoq descubre otros elementos que agrega a su mochila pedagógica, el coro y la tragedia griega. A todo esto ya había pasado bastante tiempo en Italia y después de 8 años vuelve a París y llega con una mochila cargada de elementos y con ganas de hacer su propia escuela, que abre en 1956. Tener una escuela propia lo lleva a dedicarse exclusivamente a la formación. Es más, de alguna manera se ve obligado a elegir entre crear espectáculos o dar clase, y elige la pedagogía, que estaba claro que cada vez le apasionaba más. Leo una frase que cuenta un poco eso. Dice: es enseñando como puedo continuar mi investigación sobre el conocimiento. Es enseñando cuando mejor comprendo cómo eso se mueve. Es enseñando cómo he descubierto que el cuerpo sabe cosas que la cabeza no sabe todavía. Esa búsqueda me apasiona. La escuela ya está entonces en movimiento, empieza a crecer. Y Lecoq sigue sumando elementos a su repertorio de enseñanza. Vamos a hacer un repaso por las materias de estudio más importantes de la escuela, de su pedagogía. Para empezar, el juego. El juego es el punto de partida del trabajo de Lecoq. Él busca un artista creativo y promueve esa creatividad a través de un proceso donde la improvisación juega un papel importante. En gran parte de la formación que propone Lecoq, el alumno se acerca al teatro desde la práctica, descartando toda idea de pensamientos y fomentando al revés su curiosidad. El juego nos lleva a otro concepto importante, el público, porque para Lecoq, si hay juego hay improvisación, y si hay improvisación también hay que compartirlo con el público, implicando al espectador. De hecho, Lecoq hace una diferencia entre expresión e improvisación. La expresión es más hacia uno mismo y la improvisación, dice, es un proceso creativo que implica al público. Bueno, también hace una diferencia entre jouer, juego en francés y también actuar, y rejouer, rejuego, o más bien repetición, recreación. Él dice que rejouer sería representar la realidad tal cual es, mientras que jouer es una comunicación recíproca con el público.
Otro de los términos que más aparecen en su escuela es el mimo. De hecho, a principios la escuela se llamaba Escuela de Mimo. Después, Escuela de Mimo y Teatro. Más tarde, Escuela Jacques Lecoq de Mimo, Movimiento y Teatro, donde ya agregaba su nombre y además la palabra movimiento. Y finalmente, como se llama ahora, Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq. Todo en francés, claro. Y en realidad no es que fue abandonando el mimo. El mimo siempre estuvo ahí. Pero a diferencia de Decroix, que se centró en la técnica del mimo, Lecoq lo fue abriendo cada vez más al teatro. Recordemos que para él, como habíamos dicho, el teatro es juego. Dice: el acto de mimar es un acto esencial, un acto de la infancia. El niño mima el mundo para reconocerlo y prepararse para vivirlo. El teatro es un juego que mantiene vivo ese concepto. De hecho, Lecoq inventa un término propio, la mimodinámica, que es un proceso en el cual un actor o una actriz incorpora la dinámica de un elemento. Lecoq considera que los elementos tienen su espacio, su ritmo, su fuerza. Y acá en este texto se ve de qué manera trabajan los elementos de la naturaleza, con el ejemplo de cómo mimar el mar. Dice: no se trata de dibujar olas en el espacio con las manos para dar a entender que se trata del mar, sino de sentir su ritmo para que el mar se vuelva vivo en mí, transfiriendo mis impresiones físicas. Creo otro mar, el mar actuado con esos extras que me pertenecen y que definen mi estilo. Lo que mima es la dinámica en realidad, ¿no? Y ahí aparece otra vez el juego teatral. Dice: cuando un actor levanta un brazo, el público debe recibir el ritmo, un sonido, una luz, más allá de lo técnico, como se ve, ¿no? Bueno, y también Lecoq trabaja con máscaras. La más importante, que decíamos antes, la máscara neutra, que hoy por hoy es representativa de Lecoq. Él la llama máscara de todas las máscaras. Dice Lecoq que es una cara en calma, en estado de equilibrio. Es un elemento clave para Lecoq porque pone al alumno en estado de neutralidad y además, al no tener gesto, obliga a expresarse a través del movimiento del cuerpo. Es una estrategia para alejarlo de su comportamiento cotidiano y también lo acerca a una presencia escénica. Y a través de la máscara neutra, el alumno aprende dos características básicas del movimiento escénico: la simplicidad y la economía de movimientos. Pero además de la neutra, usaba otras máscaras Lecoq, que las llama máscaras expresivas. Las máscaras larvarias, que son máscaras blancas, que tienen una forma definida de personaje, solo que va mediante un rasgo, ¿no? La nariz, la frente, los ojos, el resto está más difuso. Después están las máscaras de carácter, que representan personajes concretos, y ahí los alumnos entran en la máscara y tratan de encontrar lo que esconde el personaje, ¿no? Y las máscaras utilitarias, que no son máscaras en sí, sí lo son, pero son las que se utilizan en la vida real, digamos, no máscaras teatrales. Por ejemplo, máscaras de soldador, máscaras de esquiador. Acá se busca sacarles rasgos humanos para poder darles juego teatral. Y además de las máscaras, como habíamos visto, Lecoq estaba centrado en el movimiento, seguramente influido por venir de la gimnasia. De hecho, toma ejercicios gimnásticos para el teatro. Es su manera de abordar el teatro, mejor dicho, de abordar la expresión del actor, partiendo desde el movimiento. El análisis del movimiento es la base del trabajo corporal de la escuela. Ese análisis es el de descomponer un movimiento para después recomponerlo y depurarlo hasta reducirlo a lo esencial. Lecoq enseña así una de las reglas básicas del comportamiento escénico, que es la economía de las acciones. También incluye la acrobacia, los malabares, la lucha, todo desde un punto de vista teatral, porque siempre le busca dar una justificación. Por ejemplo, integrando la acrobacia en escenas de comedia del arte o de bufones. Bueno, esa es otra parte, porque además Lecoq aborda diferentes territorios dramáticos. El melodrama, donde pone en juego las grandes pasiones, los grandes sentimientos humanos. La comedia del arte, donde también está la pasión humana, no solo las pasiones, la ingenuidad, la inteligencia, hasta la miseria humana. ¿Y qué pasa cuando se empuja todo eso al límite, no? Los bufones, que se burlan de la sociedad, de todo, hasta de la religión, que buscan lo insólito, la deformación. La tragedia, con las figuras del coro, que adoptan distintas formas según la situación que se encuentra, e incluso ponen en acción esto de la mimodinámica, ¿no?, que veníamos hablando antes. Y el clown, que en la escuela de Lecoq es la última materia pedagógica y de alguna forma da la vuelta al papel del bufón que se ríe del público
porque con el clown al revés, el público se ríe del personaje. ¿Y de qué se ríe? Se ríe de sí mismo, de la parte ridícula que todos tenemos. Y ahí Lecoq abre una puerta que consiste simplemente en abrirnos y mostrar nuestra vulnerabilidad. Y así el recorrido de la escuela arranca explorando la neutralidad con la máscara neutra y finaliza profundizando con la parte personal del alumno mediante el clown. Como se ve, es una pedagogía muy personal y que a la vez ha servido de modelo a muchos otros, porque es una escuela que ya formó a 5.000 alumnos, ¿no? Muchos de los cuales se transformaron a la vez en profesores que tuvieron su propia escuela, como Philippe Collier, y otros que armaron compañías que son referencias como Teatro de la Complicité, que viene haciendo espectáculos de los años 80, ¿no? Y que hoy son referencia. Todos esos profesionales de distintas generaciones fueron haciendo su propio camino, pero nacieron desde un mismo movimiento, el impulso de Jacques Lecoq.